Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet. Para trabajar esta chaquetita yo estoy utilizando este material, que es de Mondial Basic Cotton. Mira, es un algodón 100%, recomienda aguja de 3,5 hasta el 4,5, lo voy a trabajar con el número 4 y la cantidad exacta dependerá de la talla que estéis trabajando. En la descripción os dejaré la cantidad que yo consumo en una talla M. Así nos queda nuestro rectángulo terminado. Tiene de alto 65 centímetros y de ancho 85. Ahora lo que vamos a hacer es un filito en medio punto alto para emparejar bien la pieza y procedemos a cerrar lo que es la parte de las mangas, hacer el cuello y los puñitos. Vamos a repasar un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Empezamos haciendo el granny, que os voy a poner de forma cuadrada para que veáis que es un granny. Empezamos haciendo esa pieza central de la espalda. Una vez que la terminamos, hicimos 7 vueltas para ampliar el granny, lo posicionamos, dejamos un lado con 7 vueltas y otro hacia abajo, uno hacia arriba y otro hacia abajo, y empezamos a aumentar a un lado y a otro para hacer la anchura del rectángulo. Entonces, ampliamos 3 vueltas en un lado, ampliamos otras 3 vueltas en el otro, y luego nos centramos nada más en tenemos 4 lados, entonces nos centramos en cada lado para completar en esquina y que nos quede cuadrado esa zona. Una vez que teníamos el lado hecho, 1, 2 y 3, a partir de esa vuelta es donde empezamos a menguar, a menguar, a menguar de un lado y de otro, en una zona, en otra y en otra. Mira, yo estoy haciendo otro con otro material y otro color, un algodón también, y aquí se aprecia porque aquí estoy todavía trabajando, me falta completar un lado. Entonces, veis, tengo un lado completo y otro lado. Me faltaría aquí, que ya le he dado las 3 vueltas y estoy empezando ya a hacer las disminuciones en uno de los lados. ¿Veis? Cuando terminemos la última pieza, nos cortamos el hilo para hacer el contorno en medio punto alto por toda la pieza. Yo la corté, así que lo que he hecho ha sido unir aquí. La corté para poderos enseñar bien la pieza. Y ya está. Esta vuelta es muy fácil. Aquí lo que hacemos es en medio punto alto. Esta es una esquinita. Luego, cuando lleguemos a las esquinitas, tenemos que hacer 3 puntos, ¿vale? Yo voy a hacer aquí solo uno, pero luego cuando llegue al final, completaré los 2 que me faltan. Vamos contando a la vez los puntos que hagamos para que nos coincida en todos los lados igual. Entonces yo calculo que más o menos por cada punto que nos encontramos, nos vamos encontrando aquí puntos altos, más o menos es en cada punto un punto. Si vemos que se nos va a quedar muy separado, pues le vamos metiendo alguno más, pero más o menos eso, ¿eh? Si le metemos mucho, nos va a quedar boleoncillo. Tampoco nos podemos pasar ni dejarlo muy tirante. Vamos añadiendo puntos que no se nos vaya quedando ni encogido ni muy boleón. Y a la vez, como os digo, contamos los puntos para tener yo lo que hago es contar este cuadradito, cuando llego al centro, a partir de ahí que me quede en el otro cuadradito la misma cantidad y así voy haciendo. Voy a trabajar hasta aquí, hasta el centro, porque aquí tendremos que compensar, ¿veis? Para que se nos quede a la altura, si no se nos queda, se nos va a quedar como ahí muy bajo, tendremos que compensar con puntos, con la misma puntada, yo creo que con doble punto alto,
creo. Ahora os digo. He llegado aquí al centro de este lado. Estoy aquí en la esquinita. Hemos estado trabajando en medio punto alto. Me han entrado 33 puntos, medios puntos altos, y entonces sé que para este lado tengo que hacer lo mismo. En cada cuadradito, 33. Aquí para compensar doble punto alto, queda muy alto, es punto alto. Entonces haremos. Tengo una hebra ahí, la voy a ir escondiendo. Haremos en esa esquinita 2 puntos altos. Y ya empiezo de nuevo hacia la otra esquina mis 33 medios puntos. ¿Veis? Ya se queda aquí a la misma altura. Vamos a hacer todo el contorno así. Ya he completado la vuelta en medio punto alto. Tened en cuenta que es más ancho que alto, con lo que en la vuelta en la pared donde tenemos el ancho nos entra más puntos que en la pared que tenemos el largo. Tenéis que hacer coincidir el ancho de un lado con el otro y el largo de un lado con el otro, que eso sí tienen que tener la misma cantidad de puntos. Mis largos tienen 33 puntos por cuadradito, son 66 en un lado, 66 en el otro. Y mis anchos tienen 39, ¿vale? En cada cuadradito, multiplicado por 2 porque son 2 cuadraditos. Vale, pues ahora lo que hacemos es poner la pieza del revés, porque vamos a unir las mangas. Y tenemos que tener atención a que las mangas nos quedan a los lados. Así que tenemos que tener en cuenta que estamos con la pieza que tiene menos vueltas, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? La que tiene 7 abajo y 7 arriba no es la que vamos a doblar, la que doblamos es la que tiene más vueltas. Yo estoy del revés, entonces hago así, lo doblo por la mitad justo, aquí no he cortado la hebra para aprovecharla y hacer la unión con ella, doblamos por la mitad justo, ¿veis? Tengo la pieza doblada por la mitad y aquí estoy a un lado. Y ahora lo que tengo que hacer es unir esta pieza, pero no cerrarla entera, dejar el hueco de la manga. Dejamos aquí un espacio sin cerrar, que sería nuestro hueco para nuestro brazo. Voy a poner un marcador a un lado y al otro lado igual, a la misma altura, y uniré esa pieza hasta ahí, para dejar el hueco de la manga. Entonces pongo mi marcador y me dejo de hueco de manga 14 centímetros. Ese será el espacio que dejaré, y en el otro lado igual. De aquí hacia el marcador vamos a hacer la unión. Y para unir me voy de un lado, entro aquí, en la esquinita justo, y me traigo el hilo que me había dejado allí en espera, deslizo con una cadena, vuelvo a entrar en el mismo sitio y entro en el punto que corresponde del otro lado. Hago deslizado y a partir de ahora cogemos la hebra de dentro solo con la hebra de dentro del otro lado. Y con punto deslizado vamos a llegar hasta el marcador. He llegado al marcador, hago 2 cadenas y cortamos la hebra. Porque tengo que hacer lo mismo en el otro lado. Me voy al otro lado y hago lo mismo. Ponemos el marcador a 14 centímetros. Yo además me aseguro
de que tengo la misma cantidad de puntos unidos, ¿eh? Ahí en el otro lado eran 20 puntos hacia arriba, de un lado y de otro. A los 20 puntos, en el número 21 me ponía el marcador y para que me coincidan los dos lados igual. Aquí tengo ya unido el otro lado y voy a hacer inmediatamente el puño de este lado y luego cuando termine este lado haré el puño del otro lado. Entonces no cortamos la hebra y vamos a darle altura al puño teniendo en cuenta que luego va doblado. Entonces tendremos que hacer como el doble del largo que queramos. Lo vamos a hacer en la parte del revés, vamos a trabajarlo para que nos quede, cuando luego lo volvamos en la parte del derecho, nos quede la puntada del derecho. ¿Vale? Entonces nos volvemos la pieza, la dejamos así del revés como la tenemos y vamos a darle altura. Es lo primero que vamos a hacer, darle la altura al puño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Voy a ver con 35 qué puño me quedaría. Pensad que de esto va aquí doblado. Entonces este sería realmente nuestro puño. Este sería el tamaño de nuestro puño. Yo creo que ahí está bien. Lo dejo en 35. Y vamos a empezar a trabajar. Mira, voy a ponerme la pieza de ladito. Ahora lo que voy a hacer es bajar por estas cadenas, luego subir, luego bajar. Veréis cómo. Yo he probado varias formas. Se puede hacer con punto deslizado, se puede hacer con punto deslizado pero con lazada, o se puede hacer en punto bajo, punto medio alto, como queráis. Yo lo voy a hacer, he probado, como os he dicho, en varias puntadas y para este tipo de material que es más finito, queda mejor el punto bajo. Si estáis trabajando con un material más grueso, igual en punto deslizado o punto deslizado con lazada. Tengo 35. Hago una más para poder acceder a esta. No cogemos hebra, perdón. Vamos a ir entrando en las cadenas y haciendo puntos bajos. Los 35 puntos hacia abajo, en punto bajo o punto deslizado, como tú lo quieras hacer. Si lo estás trabajando del grosor que yo estoy trabajando, te aconsejo que lo hagas en punto bajo. Vamos a ir bajando los 35 puntos. Tengo ya los 35 puntos trabajados y ahora me voy a ir, voy a deslizarme aquí en el próximo punto que tenemos. Aquí estamos en el centro donde hemos empezado, pues nos vamos al siguiente punto y deslizamos. Y volvemos a avanzar otro más. Giramos la labor. Y ahora vamos a ir trabajando hacia arriba. Esos 35 puntos hacia arriba. Mirad, una cosa que os voy a explicar del derecho mejor porque se ve mejor. El primer punto que tenemos que trabajar es este. Tenéis que tener cuidado de no trabajar antes, porque estos son puntos de la base. Aquí tenemos una y dos cadenas, que es lo que nos hemos deslizado. Entonces, nuestro primer punto sería el tercero, digamos, la tercera cadena. Ahí. Y la vamos a coger de la brita de atrás. Entonces cuento 1, 2 y esta tercera, ahí empiezo ya a hacer cogiendo la hebra de atrás, solo. Trabajo así los 35 puntos. Tengo los 34 y esta última brita sería el 35. Hago una cadena y giramos de nuevo para ir hacia abajo. Y hacemos todo el tiempo lo mismo. Aquí cuando llegamos arriba sí tenemos que hacer la cadena. Cuando llegamos abajo no nos hace falta porque como nos hemos deslizado tenemos espacio para poder trabajar el primer punto. Aquí para poder entrar en este primero he tenido que hacer una cadena. Pues igual, vamos
hacia abajo, trabajando solo la hebra de detrás. ¿Veis? Tenemos aquí una espiguita, trabajamos la hebra de detrás. Y aquí repito, cuando llego abajo, veo dónde tengo que deslizarme. Este está cogido, ¿veis? Este es el que está cogido. Me tengo que ir al siguiente y deslizarme, que ahí es donde como que completo esta vuelta que he hecho hacia acá. Y para empezar una nueva tengo que volverme a deslizar. O sea que siempre nos deslizamos 2 veces cuando llegamos abajo. Giramos, tenemos en cuenta 1, 2 cadenas, que tenemos que empezar en esta tercera. Sin cadena. 1, 2, en la tercera, en la hebra de atrás. No hay más hebras detrás, ¿veis? Es la que está justo detrás. Y hacia arriba en punto bajo. Cuando lleguemos arriba, intentad no comeros, bueno, intentad no, tenéis que no comeros ningún punto. Aquí hay un punto, ¿eh? Si no sois capaces de saber cuál es el último punto, que se ve bien porque esta es la espiguita última, pues la que va detrás, ¿veis? Se nos queda visible como una espiga entera, pues la que va detrás equivale a este último punto. Si no, pues vais contando los puntos y así no os equivocáis. Cuando llegáis ahí, hacéis una cadena, giráis y hacia abajo. Todo el puño hasta llegar, completar la vuelta entera y llegar aquí para hacer ya la unión con la costurita. He completado ya todas las vueltas necesarias para llegar de nuevo a donde iniciamos. En la vuelta anterior ha sido de bajada. Me he deslizado al punto que me quedaba ya ahí. Y ahora mira, para empezar a cerrar la manga, nos vamos a ir de ahí a ese primer punto, a la misma base donde enganchamos el primer punto y nos deslizamos. Y ahora hacemos una cadena. Como estamos del revés, cerramos directamente. Ponemos los dos laditos. Ahí. Y vamos a empezar a unir cogiendo la hebra de dentro. Bueno, aquí en este caso, como esta es la primera vuelta, no tenemos hebra de dentro ni de fuera, tenemos solo lo que es una hebra de la cadena. Entonces entro en la hebra de la cadena, entro aquí en ese primer puntito que tengo aquí y deslizo. Entro de nuevo en la hebra de la cadena y en el siguiente del otro lado. Hebra de la cadena, veis, aquí tenemos una espiguita en la primera que nos encontramos. Y con punto deslizado vamos a llegar hasta arriba. Tenemos que llegar hasta completar el cierre del puño. Y con nuestro puño unido vamos a hacer una cadena y vamos a dar una vuelta a todo el puño en punto bajo. Igual, seguimos por la parte del revés. Vamos a hacer una vuelta entera en punto bajo. Cuando tengamos ya nuestros dos puños hechos, volvemos la chaquetita del derecho y veis cuando ya hacemos el puñito, lo volvemos, ni nos queda tan grande y nos queda la parte bonita, la parte del derecho nos queda visible al derecho. Bueno, pues ya lo que nos queda por hacer es la solapita que lleva la chaqueta en la parte de arriba. La parte de arriba la eliges tú porque ahora mismo
son las dos partes, la de abajo y la de arriba, iguales. Entonces yo, bueno, pues lo pongo así mismo, ¿vale? Y, y voy a hacer la solapa en esa parte de ahí arriba. Pero antes de eso, voy a dar una vuelta entera a todo el círculo que tengo. Ahora mismo, mirad, tengo aquí la unión que hicimos, que nos va a quedar en el centro. Hemos abierto nuestra chaqueta que estaba doblada en la mitad, la abrimos y nos queda la manga, lo que es la costura de la manga aquí en el centro. ¿Veis? Bueno, pues yo lo que he hecho es, a partir de la costura, en este lado, por ejemplo, a partir de esa costura, hacia abajo, cuento 20 puntos y he metido ahí el hilo ya. Del otro lado, cuento desde la costura hacia abajo igual, otros 20 puntos. ¿Por qué hago esto? Porque desde ahí, desde esos 20 puntos, es desde donde luego yo voy a empezar a hacer solo la solapa. O sea, desde ahí subiré y giraré y llegaré de nuevo al marcador y será donde haremos la solapita de la chaqueta. Pero antes de eso, vamos a hacer una vuelta entera en medio punto alto. No desde donde tengo el hilo hasta donde tengo el marcador. Lo haremos hasta incluso de abajo, ¿eh? Todo, giramos entero. Y ya cuando volvamos aquí estamos posicionadas para empezar a hacer la solapa en el sitio de donde yo quiero empezarla y hasta donde la quiero terminar. Hemos completado esta vuelta por todo el contorno en medio punto alto. Y ahora lo que vamos a hacer es como os he dicho, la solapa solo en la parte de arriba. O sea que desde aquí, que yo cuando he completado la vuelta he cortado, ahora os explico por qué. Desde ahí hasta donde pusimos el marcador, es donde va la solapa de ahí hacia arriba. O sea que la parte esta de aquí abajo es la única que no va a llevar la solapita de la chaqueta. Aquí abajo no va nada más ya. ¿Por qué he cortado la hebra? Pues porque lo vamos a hacer en esta puntada que hemos hecho los puños, igual en la misma puntada, y como luego va girada, va vuelta, nos va a pasar como con los puños. Si la hacemos ahora del derecho, cuando la volvamos vamos a tener visible el revés. Entonces tenemos que volver a cortar, perdón, a poner del revés la chaqueta para trabajar de revés esa solapita que vamos a hacer. Y empezaremos pues desde donde tenemos el marcador hasta donde terminamos la vuelta. Sería todo hacia arriba y bajaríamos hacia donde tenemos la vuelta terminada. Y de ahí ya cortaríamos y, bueno, igual hay que hacerle, pienso que otra vueltecilla a la solapa en punto bajo para que nos quede una terminación más fina, pero sería solo eso, trabajar de ahí hasta ahí, luego volveremos en punto bajo para rematar la solapita. Vamos a hacerlo de manera lo más similar posible a la imagen que estamos o que estoy queriendo imitar, que sería hacerlo desde lo que es la solapita, tiene una medida, pero si os dais cuenta comienza más bajita y luego ya sube. Y está toda esa medida hasta que llega a un punto donde empieza a bajar de nuevo. Voy a añadir el hilo donde tengo el marcador y vamos a ver cómo comenzaríamos. Aquí he añadido ya el hilo y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Vamos a bajar en punto bajo esas 2 cadenas que tengo. La tercera es la que me ayuda a llegar a la segunda. Hago 2 puntos bajos. Me desplazo y me desplazo. Y ahora tengo que subir. Es igual que hemos trabajado el puño. Lo que pasa es que vamos a ir haciendo aumentos ahora. Trabajaremos esos 2
y haremos un aumento. En este último hacemos otro. Subimos una cadena. Volvemos a girar. Me tengo que llevar la hebra al otro lado. Y entonces aquí hago en este primero 1 y 2. Y ya hacia abajo 3 y 4. Hemos vuelto a aumentar. Deslizo, deslizo, giro y subo. Si eran 4, pues ahora 5. Tengo que hacer los 4 y uno más. 1, 2, cogiendo la hebrita de atrás, 3. Y a ver si encuentro aquí la hebra. Y 4. Y uno más. 5. Giro. Y voy hacia abajo y tengo que trabajar los 5 y uno más. El aumento, hago aquí una cadena para poder llegar aquí. El aumento lo hacemos en este primero. O podemos también hacer, perdón, 2 cadenas en vez de una. Mira, así también aumentaríamos bien. Hacemos 2 cadenas y ya podemos utilizar esta como aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Deslizo, deslizo. Tengo en cuenta estos 2 deslizados y saber que este es el primer punto donde voy a trabajar ahora cuando gire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y el aumento 7. Hago 2 cadenas, giro, las 2 cadenas son para poder hacer el aumento. Ahora tendría que hacer 8 en la cadena que he sumado. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Veo el que no está cogido, deslizo, deslizo otro más. Y así vamos a ir haciendo. Vuelvo a aumentar hasta tener la medida de solapita que consideremos que nos gusta. Yo creo que voy a hacer algún aumento más. Voy a seguir haciendo aumentos y cuando ya llegue a la medida que me gusta, continúo trabajando ya sin aumento, trabajo recto. Bueno, realmente tengo que estar pendiente de dónde paro de hacer aumentos. Imaginaros que paro de hacer aumentos, pues justo donde tengo la costura, por poneros un ejemplo, pues ya sé que en el otro sitio, en el otro lado, justo antes de llegar a la marca donde tengo yo aquí la hebrita, que es donde terminaría la solapa, pues desde la misma zona tendría que empezar a hacer disminuciones para que nos vaya quedando igual. ¿Cómo hago las disminuciones? Aquí estamos aumentando, metiendo 2 puntos en el mismo punto o haciendo una cadena, por ejemplo, cuando empezamos desde arriba, y en el otro lado la disminución sería cuando vamos hacia arriba quedándonos un punto antes y luego cuando vamos hacia abajo haciendo un punto deslizado y desplazándonos un punto, ¿vale? Y así haríamos la solapita entera. De todas formas voy a continuar un poco más para deciros exactamente qué tamaño de solapa voy a dejar yo. Mira, mi tamaño de solapita va a ser con 10 puntos. Y ahora es donde os digo que tenemos que contar desde dónde será donde tengamos los 10 puntos y luego ya empecemos 9, 8, 7 en el otro lado, ¿vale? Entonces yo cuento, que yo tengo aquí el marcador puesto, es donde he empezado y tengo a partir de ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Justo en el 10, donde tengo
la hebrita en este punto, pues cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí, bueno, tengo que contar a partir de ahí. 1, 2, 3, 4. Quiero decir que este no lo cuento, como no he contado el marcador, ¿vale? Os lo he contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí que lo había contado. No, 10 y 11. Vale, no lo había contado. Entonces, no contamos desde donde tenemos el hilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como ya no necesito aquí el marcador, a partir de aquí será el último sitio donde tenga 10 puntos. A partir de ahora, los 10 puntos serán por todo, hasta llegar a este marcador. Y cuando llegue a este marcador, empezaré a hacer, esa será la última vuelta de 10, y ya empezaré a hacer 9, 8, 7, 6, 5, 4, hasta llegar al 1. Vamos a hacer eso, cuando lleguemos ahí, nos volveremos con una vuelta en punto bajo. Y esa vuelta a punto bajo la continuaremos haciendo del revés. Y yo creo que ya con eso habríamos terminado. Voy a terminar esa parte y veo si hay que hacerle alguna cosita más. Bueno, aparte de eso ya sería el remate de los hilos y listo. Bueno, pues enseño cómo ha quedado ya la chaquetita una vez terminada. Aquí tenemos donde empezamos la parte de la solapita del cuello, de la parte delantera. Esta es la parte de abajo. Los puñitos, los tengo ya doblados. Y el cuello. Ya está terminada la chaqueta. Me falta rematar estas hebritas que tengo por aquí del anillo mágico. Aseguraros siempre de coger una agujita y hacerle un nudito que no se nos vaya a ir por ahí. No lo podéis cortar ras porque se os puede ir el anillo mágico, ¿eh? Con eso hay que tener cuidado. Lo tenéis que asegurar bien con la aguja. Pues nada, eso, rematar las hebras y está la chaqueta lista y súper bonita. Me la he probado y me encanta cómo queda. Si tú la quieres, porque queda, bueno, yo lo he intentado hacer lo más afín posible a la imagen, ¿eh? Pero si tú la quieres hacer, que te quede más cerradita de aquí, porque de aquí va a quedar abiertecita, yo como la quiero para verano, perfecto. Si tú quieres que te quede más cerradita de la parte de delante, el largo para mí yo creo que ya está bien, ¿eh? Más largo no. Pero si queréis, a la hora de hacer el ancho que sumamos 3 vueltas a los lados, podéis sumar más vueltas, las que queráis, y os crecerá de aquí, de esta parte. ¿Vale? Yo del largo ya no echaría más, pero si queréis podéis hacer el rectángulo más rectángulo, aún. De esa forma, en la zona donde metíamos 3 vueltas más y luego empezábamos a disminuir, pues metéis 6 o metéis las que queráis y ya os aumentará en esta parte. O también podéis hacerle esto que hemos hecho, el cuellecito que hemos hecho, para hacerlo si queréis más grande de lo que yo lo he hecho. Y ya también os va a llegar un poquito más aquí. Pero ya os digo, es que depende del material que utilicéis y de la idea que tengáis vosotros de lo que queréis conseguir. Yo lo he hecho lo más afín a la imagen y la imagen es así, es abiertecita, no es muy larga y no es muy ancha, o sea que yo creo que ha quedado prácticamente como en la imagen. Aunque el material sí creo que es más gordito que el que yo he utilizado, pero por lo demás, así. A mí me gusta cómo ha quedado. Para este tiempo que nos entra a nosotros aquí en España va ideal, porque es de algodón y es fresquita para por las noches o cuando un día te venga fresquito. En fin, que yo sé que utilidad le voy a dar. Y de hecho ya me estoy haciendo otra en el tono amarillito y de lo que me ha gustado hacerla y de lo que me gusta cómo queda. Así que espero que te animes a hacerla y que me enseñes el resultado si quieres en mis redes sociales. Búscame como Elena Crochet en Facebook, como Elena Crochet 2020 en Instagram. Y nos vemos muy prontito. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.